Soy la maestra Hilda Pucbalán. Estamos en la clase de Teoría General del Estado de la licenciatura en Derecho del tercer cuatrimestre. El objetivo de la clase es analizar los conceptos de cultura, civilización, progreso, castas, estamentos, clases, estatus y roles. Asimismo, comprender el concepto de sociedad. En esta ocasión hablaremos de la unidad 1, el hombre y la sociedad política. En este esquema vamos a definir el concepto del hombre, el cual se concibe como una unidad corporal, racional y espiritual que posee una naturaleza sui generis. Según Aristóteles, esta naturaleza se puede entender como la esencia que permite a los seres tener principios que se reflejan en su modo de actuar o convivir con los demás. Con respecto a la dignidad, esta categoría objetiva hace que el hombre reclame respeto, protección y realización hacia sí mismo y ante los demás. Esto mismo hace que el hombre aspire a lograr sus propósitos. Respetar a la persona humana genera dos reglas básicas. Primero, la creación y existencia de la sociedad y el Estado. Segundo, que estas dos sirvan para defenderlo y buscar su bienestar. Por último, tenemos otro atributo que caracteriza al hombre, y es la razón, que es una facultad que sirve para discurrir y juzgar. Por lo tanto, la racionalidad humana permite realizar una serie de funciones complejas, como analizar, deliberar, exponer conclusiones, reflexionar sobre sí mismo y los demás, e internalizar intelectualmente sobre el sentido y destino de la existencia. Con la racionalidad se le permite percibir valores como la justicia y alcanzar la plenitud de la conciencia moral para determinar o medir la bondad o perversidad de las acciones coexistenciales del hombre. Otro atributo es la voluntad libre, la cual es entendida como el pleno albedrío y la posibilidad de proceder según la propia determinación. La libertad cuando uno nace nos hace ser dueños de sí. Ser libre es obedecer nuestros propios principios, nuestras leyes internas que nos permiten actuar y decidir según nuestro propio código interno. A diferencia del instinto animal, la conducta humana siempre será la consecuencia de la propia voluntad. Es decir, el hombre es libre para hacer, para crear, para vivir. Es decir, es el artífice y alarife de su propio proyecto de vida, aun cuando no llegue a tener la plena conciencia de ese atributo innato. El ser humano, al venir al mundo y vivir en él, siempre tiene un fin o un propósito en la vida. Está guiado y determinado por fundamentos, los cuales serían la conservación y generación de la vida, el perfeccionamiento físico, espiritual e intelectual, la participación en el bien común y la afirmación del sentido de seguridad. Ahora hablemos de la sociedad, la cual debe ser entendida como un conjunto de relaciones sociales en las que cada acción social se encuentra inspirada en la unión o enlace de intereses consolidados por su racionalidad y albedrío. La sociedad o lo social implica toda forma de convivencia entre los hombres. Aquellos intereses coexistenciales se expresan a través de los fines y valores, ya sean de carácter material o inmaterial. El cuerpo social se conforma de acuerdo con tres factores. 1. Interacción social con arreglo a valores. Esta se refiere a la creencia en la necesidad de consolidar y acrecentar la vinculación interpersonal. 2. Interacción social con arreglo a fines, que son las metas que solo pueden alcanzar en comunión con los congéneres. 3. Interacción social con arreglo a sentimientos de afecto recíproco, como la lealtad, solidaridad, amor, entre otros. Otro factor que influye en el cuerpo social es que el hombre necesita de los otros para lograr sus objetivos y necesidades. Las normas jurídicas representan a aquel conjunto de preceptos que, fundados en la naturaleza humana, configuran el orden social. Así, las tareas básicas del derecho serían las cuatro siguientes. Número 1. Definir las relaciones generales de comportamiento
Número 2. Designar las autoridades para el ejercicio del poder y su encauzamiento dentro de los fines y valores socialmente deseados. 3. Descubrir las cosas que perturban la vida normal de la sociedad, permitiendo el restablecimiento de la armonía y la convivencia. 4. Reorganizar y reedificar las relaciones entre las personas y los grupos cuando cambian o se alteran las formas de vida. Otro elemento es el proceso de la vida social, el cual consiste en la multitud de acciones e interacciones de los seres humanos, ya sea de manera individual o colectiva. Del proceso de la vida social se derivan algunos conceptos que conforman a la sociedad y el Estado, los cuales son la cultura, la civilización, el progreso, las castas, los estamentos, las clases, el rol y el estatus, que se describirán a continuación. La cultura se puede entender como ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y otras acciones adquiridas por el hombre como miembro de una sociedad. Comprende productos inmateriales como el lenguaje, la música, la poesía y todos los productos del pensamiento. Asimismo, incluye productos materiales como el teléfono, el automóvil, el fax, la computadora, entre otros. En suma, es la ronda de la vida en su ciclo entero, transmitida, aprendida y comprendida. Es simultáneamente producto y factor de las interacciones e interrelaciones humanas. La cultura es una abstracción del comportamiento humano, por ende, no puede observársela directamente sino a través de las manifestaciones sociales, es decir, en ligación con lo que los hombres hacen y refieren, los hábitos y las costumbres, los procedimientos y las técnicas que emplean, entre otros. La civilización se refiere al calificado avance de la vida material de un pueblo. La civilización se refiere al grado de adelanto de la vida de un pueblo, así como al control y la mutación provechosa sobre el medio ambiente. Ello implica una aplicación compleja y utilitaria de los avances del hombre en el campo de la especialización del trabajo, la organización social, las ciencias, las armas, la vida política, entre otros. El progreso. Esta noción encierra un rasgo específico de la civilización, el mejoramiento creciente y general de todos los planos de la vida coexistencial. Este se halla ligado estrechamente al desarrollo de la ciencia moderna, a la lucha y al reconocimiento de los derechos fundamentales y a la rápida transformación industrial y comercial. Esta idea está íntimamente asociada con el avance de la ciencia moderna y del capitalismo, debido a que por primera vez en la historia fue posible que el ser humano se convirtiese en dueño y señor de la naturaleza, la misma que durante largo tiempo lo había sometido. Las castas aluden a un tipo de estratificación social con connotación en la vida política, la misma que sobre la base de una estructura jerarquizada separa a los miembros de una colectividad en capas o estratos impermeables al ingreso de los individuos de una casta a otra. En puridad se trata de una población dividida irremisiblemente por barreras sociales, en unidades endogámicas y por peculiaridades culturales. Los estamentos, los cuales aluden a un tipo de estratificación social establecido en función a la propiedad o no propiedad de la tierra. Dicha modalidad fue propia de la Edad Media y a pesar de su rigidez, no impidió en términos relativos el desarrollo individual de procesos de movilidad social y vertical. Las clases, que aluden a un tipo de estratificación social sustentada en la acumulación de riqueza, ingresos económicos o prestigio gregario, y que dentro de ese marco se estimulan ciertas formas de educación, consumo, patrones de comportamiento, entre otros. Dicha modalidad es propia de las sociedades industriales y, a diferencia de los casos anteriores, carece de rigidez para los procesos individuales de movilidad social. El estatus alude a la situación, posición, nivel o grado de prestigio social que una persona alcanza entre los distintos grupos que constituyen la sociedad. Por consiguiente, cada ser humano tiene en principio diferentes estatus
ya que participa en muy diferentes aspectos de la vida en relación, alcanzando en cada uno posiciones distintas. Así, una persona tiene un estatus económico que es consecuencia de su nivel de ingresos o de la riqueza que ha acumulado o heredado, pero también tiene un estatus intelectual que es resultado de su reconocido talento o conocimientos, y así sucesivamente. El estatus general significa la suma total de todas las posiciones que una persona ocupa en el seno de la sociedad. Por último, vamos a analizar el concepto de los roles. El estatus implica la asunción de roles. Estas son las formas o pautas de conducta que el derecho, como instrumento de la regulación social, exige por razón de la existencia y ostentación de la tenencia de un determinado estatus. El rol permite aseverar que el hombre es una identidad indisoluble de materia y espíritu. Su actuación en la sociedad se manifiesta a través de pautas de conducta intersubjetivas que ejecuta en su calidad de miembro de determinados grupos de la sociedad, bajo la mirada tuitiva o fiscalizadora del derecho. Ahora que hemos explicado los temas, revisa las instrucciones para la realización y entrega de tu actividad.